Mientras tanto, buenas tardes a los que ya os habéis conectado y en breve pues pasaremos a dar comienzo a este webinar de la Alianza Española de Seguridad y Crisis. Bueno, creo que ya podemos empezar. Pues de nuevo buenas tardes a todos. Gracias por vuestro interés en este webinar que organizamos desde AESIC, la Alianza Española de Seguridad y Crisis. Creemos, esperamos y confiamos en que vaya a ser del interés de todos vosotros. Lo hemos preparado pues, con mucho cariño y con ponentes. Ahora pasaré a presentar a los ponentes, a los panelistas que nos acompañan en este webinar de hoy, en el que vamos a hablar de cultura de seguridad y gestión de crisis, que son los dos temas que más nos ocupan y preocupan a todos los que estamos aquí, y en los que, pues como AESIC, intentamos preparar a todos los niveles, pero en especial a la alta dirección, a los C-level, la C-suite, o como la queramos llamar, que es lo que, bueno, pues donde consideramos que todavía hay mucho trabajo por hacer. Bueno, vamos a enfocarnos en la influencia crucial que la alta dirección tiene en el comportamiento de la seguridad en toda la organización y cómo debe fomentarse esa cultura de seguridad. La alta dirección debe asumir esta responsabilidad, consideramos, y debe liderar la estrategia de seguridad dentro de las organizaciones y, por supuesto, con el apoyo de la función de seguridad que la propia dirección debe nombrar y debe dotar de los recursos necesarios. Esto les permitirá a la alta dirección obtener este entendimiento adecuado de riesgos y orquestar las medidas adecuadas, asignar el presupuesto, etc. Bueno, entonces, durante esta próxima hora y cuarto vamos a debatir con los ponentes, que ahora pasaré a presentar, sobre la función y organización de la seguridad en las empresas. Vamos a analizar el entendimiento de los riesgos y la forma de mitigarlos, que debe haber este entendimiento en la cúpula de todas las organizaciones y que es imprescindible tanto para avanzar en la transformación digital como para incluso asegurar la supervivencia de la propia empresa. Ya hemos oído todos, pues empresas que han lamentablemente cesado o tenido que cesar su actividad, tenido graves perjuicios a causa de un ciberataque, de un incidente de seguridad. Pero es que además esto es obligatorio con la nueva regulación que viene. Ya teníamos desde hace mucho tiempo la Ley Orgánica de Protección de Datos, después el Reglamento General de Protección de Datos, ahora viene con mucha fuerza la Directiva NIS2. En octubre de este año, el Reglamento DORA, que afecta a los bancos, la resiliencia operativa de bancos en Europa, claro, estamos hablando de Europa en este caso, esto será en enero del año que viene, con lo cual pues todo esto pasa a ser ya obligatorio para las empresas, las organizaciones que estén afectadas por esta regulación. También vamos a hablar de un tema que seguro que os va a interesar a todos, que es el papel que debe jugar la alta dirección en la gestión de una crisis. La gestión de un incidente de seguridad no es solo trabajo de los técnicos, de los informáticos, del CISO, no, ni mucho menos. Todos debemos estar involucrados. Entonces vamos a hablar de cómo conseguir que bueno, pues haya esta involucración y que todos los miembros, todos los que deben de alguna forma participar, estén debidamente entrenados para afrontar con éxito un potencial incidente de seguridad. Vamos a hablar también con Marta, ahora la presentaré, sobre la conveniencia de que la seguridad sea un requisito en los procesos de selección de todos los perfiles tecnológicos, pero también en los no tecnológicos, que tengan un cargo de seguridad. En definitiva, que la seguridad esté presente en los procesos de selección de todos los perfiles de la organización, porque la seguridad es cosa de todos. Bueno, entonces paso ya a presentar a los ponentes después de esta introducción para que sepáis de qué es lo que vamos a hablar. Y contamos con Marta Merino. Buenas tardes, Marta. Marta es directora Buenas tardes. es líder de la práctica de tecnología, lleva más de 20 años trabajando en el mundo de la atracción y desarrollo de talento tecnológico. Ha trabajado en boutiques de Executive Search como en multinacionales de renombre, en servicios siempre de recursos humanos,
Es una apasionada de búsqueda y desarrollo de líderes que promuevan e impulsen la disrupción tecnológica en las compañías. Francisco Salgado. Francisco, buenas tardes, fundador y CEO de Nextpand. Buenas tardes, Juanjo. Él es el promotor de SafePloyee, es uno de los proyectos de concienciación en ciberseguridad más reconocidos en el mercado por la satisfacción de los clientes y que está dirigido principalmente a grandes empresas e instituciones. Es el creador del proyecto Happy Clickers, en el que utiliza el humor como una herramienta de concienciación de los empleados de las organizaciones. En siguiente lugar, contamos con Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos, buenas tardes también. Buenas tardes. Director corporativo de clientes y transformación digital en DomusVi. Lidera el área de clientes y de transformación digital de la empresa, cuyo propósito es poner la tecnología al servicio del bienestar de las personas y mejorar su calidad de vida. Juan Carlos ha sido director global de transformación en Prosegur y su pasión por los nuevos desafíos le han llevado a implicarse en proyectos disruptivos e impulsar varias startups. Y por último, Javier Martínez Herray. Javier, pues buenas tardes también. Y gracias Buenas tardes a todos por estar en este webinar, que es el primero de este año de AESIC. Javier es el delegado del rector para Seguridad de la Información de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid. Él es también codirector de la Cátedra de Investigación ISDF de la Universidad de Alcalá, de Ciberseguridad. Ha sido director de la Cátedra de Investigación Amaranto, de Seguridad Digital e Internet del Futuro, y codirector de la Cátedra de Investigación DARS, todas de la Universidad de Alcalá de Henares, y esta última centrada en ciberinteligencia. Ha sido condecorado por sus trabajos y colaboraciones en materia de ciberseguridad y ciberinteligencia con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil, con distintivo blanco, la Cruz de la Orden del Mérito Policial del Cuerpo Nacional de la Policía y la Cruz al Mérito de la Seguridad y Protección de la Asociación Internacional de Seguridad y Protección Civil. Bueno, como veis, todos ponentes con mucho conocimiento, mucho expertise y que va a dar mucho juego, van a dar todos mucho juego a este webinar. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas después de esta presentación y breve introducción. Y la primera va dirigida a Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos, ¿cuáles consideras que son en general las principales preocupaciones sobre ciberseguridad de la alta dirección? Digo en general, no solo en tu organización en particular, sino en general por el conocimiento que tienes de otras organizaciones en las que has trabajado, con las que has colaborado o bueno, pues que simplemente conoces, ¿no? O sea, ¿cuáles son estas preocupaciones y cuál es, bajo tu punto de vista, la percepción actual de la alta dirección sobre la ciberseguridad, ¿no? En muchos casos, si es un gasto, bueno, pues hasta que no me pase nada, si no me ha ocurrido nada, ¿por qué tengo que invertir? Bueno, nos gustaría que nos respondieras en base a tu experiencia y conocimiento sobre estos puntos. Bueno, muchas gracias, Juanjo. Lo primero, yo las preocupaciones en la alta dirección las agrupo en dos grandes bloques, ¿vale? Uno que tiene que ver con la continuidad de negocio y otro que viene a ver con la reputación. Y en cada uno de los sectores pesan más de una forma o de otra. Es decir, en un sector industrial pesa mucho más la continuidad de negocio y menos la reputación. En un sector donde tienes datos críticos de clientes te pesa más la reputación y hay sectores donde les pesan las dos muy claramente, ¿vale? Por ejemplo, hospitales, bancos, donde en estos casos van por separado las dos, pero son dos preocupaciones y se afrontan de forma distinta, porque son departamentos distintos las que los afrontan, pero se afrontan de forma distinta. Sobre si es un gasto o no, definitivamente es un gasto, ¿vale? O sea, si no existieran los cacos, no gastarías un duro, ¿vale? Eso no quiere decir que no estés concienciado a poner un presupuesto adecuado para la seguridad, que fundamentalmente te la marcan las dos cosas que he comentado, ¿vale? O sea, qué me va a costar levantar la continuidad de negocio y qué coste voy a tener en reputación. Por lo tanto, si mi coste en reputación voy a invertir mucho más, voy a tener mucho más cuidado en ciberseguridad, pero al final va todo asociado a un EBITDA donde tienes unos ingresos y tienes unos gastos. Y en general yo
yo creo que la concienciación a día de hoy es evidentemente bastante más alta que en los tiempos anteriores y especialmente en todas las empresas que han pasado ya por un incidente, que como son tantas, pues yo creo que están bastante más motivados todos. Aquí ves una diferencia importante, que luego hablaremos de ello en el último bloque, entre las empresas que han sufrido incidentes y las que no, ¿verdad? Ahí Sí. se nota significativamente, ¿no? El nivel de concienciación en la inversión. Las primeras consideran, las que no han sufrido incidentes, quiero decir, que es solo un gasto, que muchas veces no saben por qué están gastando ese dinero, por qué tienen un equipo de seguridad. Y las segundas, las que ya han sufrido este incidente, ya lo saben, por qué lo han gastado Ujú. y por qué deben gastar quizá más, ¿no? Para que no les vuelva a ocurrir. Sí. Eso es. Bien, pues Javier, Dime. quería preguntarte, ¿creéis que, o consideras, bajo tu punto de vista también, que existe una comprensión adecuada de estos riesgos asociados en tu caso, pues en los consejos de la universidad, al ser pues un profesor y responsable, ¿no? O delegado del rector de la Universidad de Alcalá de Henares? ¿Consideras que arriba en la cúpula, ¿no? En los consejos, luego hablaremos también más en detalle de incidentes, pero mm, que la seguridad está ahí presente, ¿no? Digamos en la agenda del rector y de todos los miembros, ¿no? Del consejo. Claro, hay que hacer una distinción con lo que ha dicho Juan Carlos. Aquí una cosa es el entorno privado y otro es el entorno público, ¿no? Juan Carlos hablaba de continuidad de negocio, reputación, y eso obviamente también influye, pero si tenemos presentes, por ejemplo, los ataques que ha habido en los últimos 3, 4 años en el sector público, digo, en ministerios o en el SEPE, la actividad acaba continuando, aunque haya fastidiado, digámoslo así, durante unos cuantos meses a alguien, ¿no? En la función pública es un poco diferente, hay que estar constantemente machacando y sobre todo, haciendo ver que nosotros estamos bajo el paraguas del Esquema Nacional de Seguridad, que es de obligado cumplimiento. Y entonces ahí se nos dicen una serie de cosas de cara a la organización, de cara a la concienciación que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, eso en muchos casos, pues logras que la semillita entre en la cabeza de los equipos rectores, ¿no? En el caso de la Universidad de Alcalá, es una cuestión que sí, que estamos y están sobre todo el equipo directivo de la Universidad de Alcalá muy concienciado, pero como decía Juan Carlos también es una cuestión económica. Yo me acuerdo que cuando se presentó el Esquema Nacional de Seguridad, la última versión de hace 2 años, que hay que recordar que en marzo o en mayo, no recuerdo bien, son 2 años y en 2 años deberíamos cumplir todas las administraciones, ayuntamientos, ministerios, universidades públicas con el Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? Entonces estaba diciendo que esto cuando se presentó a mí, la gente del Centro Cristológico Nacional me decía, pero ¿qué te parece? Y yo decía, pues me parece muy bien, pero esto yo en una universidad de tipo medio, ¿cómo lo desarrollo? Porque esto cuesta dinero. Hay que tener gente para tener una organización, ¿no? Entonces, más allá de que el rector, los vicerrectores, los decanos, todo el equipo dirigente esté concienciado, es que luego hay que tener recursos para implementar este esquema nacional de seguridad. Me estoy ciñendo a él porque en las administraciones públicas es la guía fundamental, ¿no? Pero da igual, para cualquier otro tipo de actuación hay que tener recursos. Entonces, sí, están concienciados, unos más que otros. Luego después, si tengo oportunidad, contaré alguna anécdota que me ha pasado a mí simplemente por querer implementar el doble factor de autenticación, que digamos que ha habido profesores, sobre todo de la Facultad de Derecho,
ojo, que han protestado al defensor universitario por lo del doble factor de autenticación, pero bueno, en fin, quiero decir que sí, que hay una idea y concienciación de la importancia y relevancia, sobre todo porque nosotros, al igual que las empresas, estamos siendo constantemente atacados, todos los días, todos los días. Nosotros en estos 2 últimos días llevamos unos cuentas de correo comprometidas, cuentas de correo que se están vendiendo en la Darknet a $900 y eso hace que se conciencie más la gente, pero claro, hay que tener recursos para poder, eh, digamos, organizarse ante todo esto. Claro, si hay concienciación arriba, pues habrá recursos. No solo arriba en los consejos o en el rectorado de tu universidad, sino me refiero en todas las universidades y también pues, en los ministerios para que lógicamente doten a las universidades de estos presupuestos. Y muy brevemente, Marta, tú que trabajas con muchas organizaciones, ¿no? En la búsqueda de talento tecnológico, ¿crees que la la alta dirección de las organizaciones en general también, no estoy hablando en particular de vuestras organizaciones, en vuestro caso de Francisco y tú, como trabajáis bueno, pues con empresas, con vuestros clientes, tenéis mucha más visión quizá. ¿Consideráis que, en tu caso, Marta, que hay una adecuada comprensión de los riesgos en la alta dirección? ¿Esto en qué se traduce en vuestro caso? O sea, os piden perfiles, luego vamos a entrar en detalle más de esto, pero os piden perfiles de todo tipo, pero que tengan, digamos, nociones o conocimientos o una base de seguridad, al menos que entiendan lo que es un riesgo. Pues aquí diferenciamos claramente, y hablo en líneas generales, ¿vale? Porque luego entiendo que pasaremos a hablar con más detalle, pero es verdad que todavía no está presente en los perfiles de C-Level, está presente en otro tipo de perfiles, donde sí que estamos viendo que está empezando a ser solicitados a nivel de consejos, ¿vale? A nivel de consejeros sí que se piden valoraciones de un nivel de conocimientos genéricos sobre la importancia de los riesgos y sobre el conocimiento de ciberseguridad en líneas generales. Uh-huh. O sea que con preocupación existe, el tipo de empresas influye, obviamente, ¿no? Si es una empresa esencial y que opera en sectores críticos. En líneas generales, la ciberseguridad todavía no está tan presente como debiera, pero sí en consejos estamos empezando a verlo. Uh-huh. Vale, gracias. Y por último, Francisco, tú también que tratas con muchas organizaciones, ¿consideras que está la ciberseguridad presente en la alta dirección? ¿Entienden los riesgos? Pues Juanjo, te diría que hay una clara evolución en los últimos años, tanto en el número de amenazas que llegan a las organizaciones, en el número de noticias que aparecen sobre la materia, el número de organizaciones atacadas. Entonces, evidentemente, yo creo que el nivel de concienciación que hay en la dirección pues, es mucho mayor, ¿no? Creo que efectivamente hay una diferencia entre el mundo privado y el mundo público, pero sí que es verdad que al final la competencia de recursos afecta a los dos mundos, ¿no? En las organizaciones privadas, pues hay muchos lugares donde poner los recursos y evidentemente en las públicas también. Entonces yo creo que hay claramente una evolución y también creo que hay mucho camino por recorrer, ¿no? Ese es el... Pues, no, pues muchas gracias. Vamos a pasar a las siguientes preguntas del siguiente bloque sobre el equipo de seguridad, organización. Bueno, ya hemos dicho que la agenda del BOAR, de la alta dirección, de los consejos de administración, en general, de todas las organizaciones, ya sea grandes o pequeñas, debe estar, ¿no? Debe estar presente en la agenda la ciberseguridad. Deben contar, por supuesto, con un responsable de seguridad, aunque bueno, pues las organizaciones pequeñas no puedan permitirse, digamos, el lujo de tener una persona dedicada, quizá pues un perfil compartido, pero alguien, sea el CIO o el responsable de informática o el jefe de informática o como lo llamen, debe tener
este conocimiento de la parte de seguridad o bien externalizarlo, ¿no? Es una tendencia cada vez mayor lo de tener un servicio de CISO externalizado, ¿no? De responsable de seguridad externo al que acudir no solo pues para preparar a la organización, sino para en casos de tener que responder a un incidente, cómo coordinarlo y bueno, pues todo esto se puede externalizar. Bueno, el CISO, si es interno, pues debe tener esta suficiente autoridad dentro de la organización para llevar a cabo las funciones, que duda cabe. Debe estar organizado donde corresponde o debe estar ubicado organizativamente bajo el comité de dirección, reportando al board y debe contar con los medios y recursos adecuados para ejercer su función. Bueno, esto es bien sabido. Y Javier, esta pregunta va para ti. Eres delegado del rector, como ya hemos dicho anteriormente. Entonces, está claro, ¿no? que bueno, pues, la Universidad de Alcalá tiene un CISO, hay un delegado del rector, se toma muy en serio la seguridad, ya lo hemos visto, tú has dado algunos ejemplos. También hay a veces algunos obstáculos, que duda cabe, ¿no? A veces entre los propios empleados, ¿no? Reticentes, pero bueno, a lo que vamos. Para vencer esos obstáculos, el apoyo de la dirección es necesario. Tú has puesto el ejemplo del segundo factor de autenticación. Sin el apoyo de la dirección, esto no sería posible en ninguna organización, porque bueno, pues tendríamos los típicos problemas de es mi móvil, tengo que utilizar mi móvil, pues te doy un token, pues que tengo que llevarlo siempre, o sea, siempre hay algún inconveniente. Sin embargo, el segundo factor de autenticación es la medida más adecuada y más conveniente, ¿no? En términos de seguridad, de lo que aporta y del coste, que otro tipo de medidas pues, para evitar suplantaciones de identidad. Bueno, esto ya lo sabemos. Pero a lo que voy es, tu universidad, como decíamos, se toma muy en serio, ¿no? La seguridad tiene varias personas dedicadas a la responsabilidad de este tema y bueno, ¿cómo has conseguido? O sea, ¿cómo se consigue que tu función reporte directamente a la máxima institución, en este caso rector académica, la máxima institución académica? Porque seguro que esto no era así desde el principio, que incluso la seguridad pues, estaba debajo de informática, en algún sitio, ¿vale? Pero sin embargo, la situación ha cambiado. La pregunta es esta: ¿cómo se consigue que la función reporte a la máxima institución? Bueno, pues escucha ahora ya porque nos obligan. Quiero decir, sigue habiendo una persona en los servicios informáticos que se ocupa de la función, digamos, más procedimental y eso, pero vuelvo a repetir que en el Esquema Nacional de Seguridad hay una organización que nos dice cómo deberíamos estar organizadas las universidades. Entonces, nosotros obviamente tenemos que tener una política de seguridad donde el responsable es el rector o persona en quien delega. Igual que hay en este caso en Alcalá, una delegada de protección de datos, ¿no? Entonces ahí, en la última versión del Esquema Nacional de Seguridad es que está todo muy, muy claro y entonces nos obliga. Otra cosa es que una vez nombrado, pues yo sea capaz de tratar de, digamos, hacer ver la importancia de que se hablaba antes de que bueno, gasto o inversión en muchos casos, ¿no? Y luego es imposible, bueno, no es imposible. Hay universidades, la Universidad de Alcalá es una universidad media, digamos, para que os hagáis una idea, es 5 veces más pequeña que la Complutense en cuanto a volumen de alumnos, profesores, pero luego hay mucha gente en los servicios informáticos de redes, de sistemas, que tienen que ayudar y hacer la función, aparte de lo que venían haciendo, también de seguridad. En cualquier caso, repito que es una obligación. Hay que entender bien que el Esquema Nacional de Seguridad no lleva adjunto un régimen, digamos, de multas, ¿no? Si no lo cumples, ¿no? No, no.
no tiene nada que dice, si ahora en 2 años será de obligado cumplimiento, pero si no lo has hecho, pues no tiene un régimen sancionador asociado, digámoslo así, ¿no? Entonces, eh, no solo la Universidad de Alcalá, sino un montón de universidades. Sabes que cada año hay que hacer un informe del Estado Nacional de la Ciberseguridad, el informe INES, Informe Nacional del Estado de la Seguridad, donde nos autoevaluamos cada una de las universidades. Bueno, pues este año, total, no digo la de Alcalá, salimos cada una de nosotras peor paradas. O sea, las universidades están peor. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque cada vez, a ver, cada vez no, pero no hay la gente necesaria para llevar a cabo las tareas que hay que llevarlas, ¿no? Luego ya depende de cada caso, pues en unas universidades el rector, los vicerrectores, los delegados, los directores, los decanos están más concienciados que en otras. Pero en cualquier caso, es difícil porque todo conlleva un trabajo y un esfuerzo. Tú hablabas el doble factor de autenticación. Hay universidades que lo han puesto de un día para otro. Han dicho, señores, mañana todo el mundo. En cambio, en otras, fíjate, con la idea de no colapsar el CAU, ¿no? De que no les lleguen tantos problemas, lo hemos tenido que ir haciendo progresivamente. Entonces, eso depende de cada universidad, pero en general, el lograr la concienciación, luego yo no sé si tendremos oportunidad de hablar de que incluso los cursos de concienciación en mi universidad los está haciendo el rector y los vicerrectores, que Sí. es importante, precisamente un curso de NestSpan, que, 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 que sobraban licencias y yo dije, pues tenemos que dar ejemplo, ¿no? La dirección. Antes de que llegue el caso del PDI, el PAS o PTGAS ahora con la nueva Ujú. la nueva LOSU, perdón, he dicho LOU, pues ya lo están haciendo el 100%, pero es difícil porque a pesar de todo, a pesar de la concienciación, por ejemplo, en las simulaciones que hacemos, hay gente que sigue picando y clicando donde no tiene que clicar y metiendo sus credenciales de usuario y password. Eso es inevitable, aunque sea un 1%. Pero, en fin, es difícil, pero es de obligado cumplimiento en la administración pública. No hay más que hacer. Muy bien, muchas gracias, Javier. Y tú, Juan Carlos, en tu caso, que no te obliga el Esquema Nacional de Seguridad, porque solo obliga a la administración pública, proveedores de la administración pública, que no es el caso, ¿cómo has conseguido el compromiso de la alta dirección? Perdona, que estaba en silencio, que nosotros también nos estamos dando de alta en el Esquema Nacional de Seguridad, es decir, que al final para presentarte a concursos y servicios, pues tienes que estar. Antes no lo he contado porque, Juanjo, pero o sea, yo he sufrido 2 ataques, es decir, que 2 ataques de tamaño monumental. En uno eran 150.000 empleados y era miembro del comité de dirección en la parte de negocio, y en otro 29.000 empleados en la parte, llevando los sistemas y negocio. Es decir, que concienciado estoy. O sea, ya no me queda más remedio que estar concienciado para hacerlo. Entonces, cuando una empresa ha tenido el ataque, mira, hoy estaba yo reseteando mi password porque no me estaba funcionando una cosa con el técnico sistemas, y estaba comentando y me decía, jo, Juan Carlos, después del ataque nadie me protesta por el doble factor, todo el mundo lo entiende, todo el mundo está, o sea, y antes del evento no me ha dado tiempo, iba a haber ido a preguntar a Recursos Humanos cuántos empleados tenemos nuevos para ver cuándo hago otro ataque, ¿vale? Para concienciar adecuadamente a los que no están. Es decir, que bueno, que yo creo que la concienciación está, o sea, siguiendo el esquema, como comentaba Javier. Aquí, por ejemplo, nosotros todos los meses tenemos el comité de seguridad que se reúne, que tiene varios miembros del comité de dirección, representantes de todas las áreas y el CIO, y vemos todos los aspectos con toda la información que tenemos para hacerlo. Es decir, que está, en nuestro caso y en nuestra empresa, está en el día a día.
a nivel de grupo, que no tenemos los sistemas unidos con los otros países, pero se ha incorporado también un CISO a nivel de grupo, reportando también al CEO mundial por los mismos temas, por haber sufrido un ataque y por la importancia que tiene esto a la hora de hacerlo. Pero al final estamos casi todos, o sea, y si vendes administración también estás obligado, o si eres infraestructura crítica, que también hay un montón de infraestructuras críticas, es decir, que es es parte del día a día. En este caso, no por el esquema, en el caso de las infraestructuras críticas, bueno, depende, algunas sí, Mm. sino por la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas o por NIS 2 o por, bueno, por otras regulaciones. Vale, Oye, pero escucha, Juanjo, ¿le puedo hacer una pregunta a Juan Carlos? Sí. Porque, que, no digo, nosotros sufrimos ataques todos los días muchísimo. Estos No, dos ataques que dices tú no, han no, tenido cierto éxito. no, Quiero no, no, decir, o sea, porque estoy hablando luego de vamos, ataques luego, con éxito. con Hablando de éxito. Ah, ataques de vale, vale, éxito. vale. O sea, todos los días luego vamos acabo a de dar hablar un de eso. informe, todos los días tengo 100 ataques, ¿no? Sí, sí, Ataquillos, por eso. ataquillos, 100, no, 100 son pocos, ¿eh? ataquillos, Tendrán más, muchos más. pero Éxito. no era, son más o menos 100 un día. También es cierto que el nombre de nuestra empresa no se conoce tanto y eso te ayuda, aunque seamos muy grandes, pero no es lo mismo que tengas un nombre que suene mejor en chino o en ruso que el que tenemos. Es decir, que ataques hay siempre. Vale, muchas gracias ambos. Marta, esta va para ti. Y, bueno, ya hemos hablado de que la seguridad está presente, no lo suficiente en estos procesos de selección de perfiles directivos y tecnológicos. No obstante, si quieres extenderte en esto, que antes pues solo lo hemos adelantado, pero bueno, pues queríamos saber, quería saber cómo de importante es la seguridad, ¿no? En la selección de un perfil directivo. Y también aquí ya aprovecho, te hago la pregunta, ¿ves conveniente alguna certificación avalada por alguna entidad del ámbito de la seguridad o por una universidad? Una certificación para los directivos, ¿eh? Estamos hablando de perfiles directivos. Al perfil tecnológico damos por hecho que, por supuesto, pues, obviamente el CISO, empezando por el CISO y el equipo de seguridad, pero también el CIO debe tener esta formación que duda cabe, ¿no? Debe estar en los requisitos. ¿No? A mí no, yo he visto ofertas de empleo en las que, para CIOs, en las que no he visto nada de seguridad cero. Digo, vamos a ver qué CIO, qué CTO puede incorporarse en una organización que no tenga un mínimo, no sé, alguna certificación, conocimiento, una formación, algo. Pero bueno, concretamente perfiles directivos, vamos a los perfiles directivos. ¿Cómo lo ves? ¿Puedes extender un poco esta respuesta y lo de la certificación? ¿Ves conveniente una certificación para ellos, por ejemplo, para cumplir con la directiva NIS 2, que obliga a los órganos de dirección a tener una formación, ¿vale? Pero no dice cuál? O sea, lo deja muy abierto. Entonces, quizá una certificación, decir, bueno, pues tienes que entender lo que es un riesgo, tienes que saber cómo debes actuar en caso de crisis, etc. Pues comienzo por detallar un poquito más lo que ya avanzaba antes, ¿no? A día de hoy sí, efectivamente cuando tenemos conversaciones con los clientes y hacemos una descripción de un perfil, ¿no? Y un análisis de los requerimientos, en los perfiles C-Level raro es que nos hablen de temas de ciberseguridad, ¿no? A no ser que sea obviamente un CISO, como mucho un CTO, pero es verdad que no en todos los CIOs, aunque es una de las grandes áreas de responsabilidad, sin duda, la seguridad, ¿no? Em, y ya no te digo en perfiles de negocio, ¿no? Perfiles del CMO, o el Chief de Sales Officer, o perfiles, el de operaciones también a veces suele tener algo, quizás de algún ángulo no relacionado. Por tanto, en este sentido, a día de hoy todavía los perfiles, o sea, todavía el tema de la ciberseguridad está bastante secuestrado por tecnología, ¿no? Todavía le falta caer en cascada al resto de la organización, debería estar más integrada en negocio, tener una transversalidad mayor, ¿no?
no está, debería estar mucho más presente en la cultura, en la estrategia de la compañía, en los procesos, en los procedimientos, en las herramientas, porque al final cada vez los ataques son mucho más sofisticados, la tecnología cada vez tiene un papel más fundamental, ¿no? Como habilitadora del negocio y crece de manera exponencial. Entonces ahí para la seguridad también hay grandes desafíos. Y en el fondo, saber prevenir, resistir y sobrevivir a los ataques o sea, es una misión global, responsabilidad global de país, de compañía y también individual, ¿no? Entonces, es un mensaje que no es interesante ver, ¿no? Y sería un indicador de cómo está presente la ciberseguridad en el negocio en el momento en el que ya esté en todos los C-level, ¿no? De las compañías. Y no solo en los consejos, que a pesar de que es obligatorio, ¿no? Que en los consejos se trate la seguridad y esté en las agendas, no en todos los consejos y en toda la búsqueda de consejeros está presente, pero sí que es verdad que lo estamos viendo y ya no solo dependiendo del tamaño de las compañías o si son esenciales o operan en sectores críticos o si han vivido ya crisis, ¿no? O si tienen una cultura de seguridad u otra, incluso en empresas familiares estamos ya viendo que en la búsqueda de consejeros nos lo piden. Entonces, bueno, ahí se está viendo que vamos por el buen camino, aunque todavía sin lugar a dudas queda bastante, ¿no? Y respecto al tema de las certificaciones, me parece un punto muy interesante, ¿no? Porque al final, lo mismo que una empresa cuando se presenta a una licitación, se pide la ISO de la serie 27000, ¿no? de seguridad de sistemas de información, una certificación en perfiles directivos ya empezaría a darle una visibilidad, provocaría una visibilidad mucho mayor, ¿no? Provocaría que haya movimiento, que se fomente ese conocimiento, ese compromiso con la información, ¿no? Con la formación al final también permitiría una estandarización de los conocimientos en toda la capa, ¿no? Sin lugar a dudas, incluso para la empleabilidad de los propios directivos, ¿no? Es algo luego más fácil de identificar, ¿no? Y que tengan una certificación u otra. Entonces, al final es potenciar el ecosistema de colaboración, ¿no? Entre universidades, organismos especializados en ciberseguridad, empresas y un poco la empleabilidad en general. O sea que sin lugar a dudas es un punto muy interesante y sería muy valioso poder tener una certificación específica en perfiles de C-Level, ¿no? Para que ya esté totalmente integrado. Muchas gracias, Marta. Y Paco, ¿qué crees que debe hacer la dirección para que los responsables de seguridad, el CISO, bueno, pues como se llama en cada organización, puedan desarrollar su función de la mejor manera? Y también una segunda pregunta, ¿en qué deben mejorar los responsables de seguridad para estar más alineados con la dirección? O sea, en ambos sentidos, ¿no? ¿Qué debe hacer la dirección para facilitar el trabajo de los responsables de seguridad? Y al revés, ¿cómo puede el responsable de seguridad estar más alineado, hacerse entender mejor con la dirección? Bueno, me has hecho la pregunta más sencilla, creo. A ver, realmente yo creo que esto va a seguir evolucionando, ¿no? Primero, yo creo que desde la parte del responsable de seguridad no cabe duda de que tiene que, creo, ejercer una mejor comunicación hacia el BOAR, no ser tan técnico, seguramente, hablar más en términos de negocio, de riesgos. Creo que ahí hay aspectos de mejora, pero por otro lado, al responsable de seguridad también se le está pidiendo que haga una muy buena comunicación, que sea técnico, que a la vez sepa de riesgos, que a la vez sepa de coordinación de equipos. Entonces, realmente, bueno, pues creo que son cuestiones que tienen que ir evolucionando. Desde nuestro punto de vista, lo que nosotros vemos en el mercado es que hay, a nivel de concienciación de la dirección, sin duda, en los últimos años ha habido un gran avance. Sin duda, los recursos que se invierten en seguridad son mayores, pero evidentemente no puede ser resiliencia a cualquier precio. Tenemos que ser capaces de explicar qué vamos a obtener a cambio de esas inversiones, cuáles son los beneficios, qué pasa si no las hacemos, por qué se deben priorizar respecto a otras.
y eso evidentemente no es sencillo, ¿no? Creo que lo describió muy bien Juan Carlos con esa diferencia entre reputación y continuidad de negocio. Son dos aspectos esenciales y cada empresa pues establece sus prioridades. Y desde el punto de vista de responsable de seguridad, creo que hay una gran diferencia en las organizaciones donde hay un responsable dedicado y donde hay una persona que además de otras funciones, de alguna manera tiene también la etiqueta de la seguridad. Yo creo que no le puedes pedir a alguien que además ejerce otro tipo de tareas relacionadas con la tecnología. Es muy complicado que pueda llegar a ese nivel de funciones que se busca, ¿no? En organizaciones donde que ya son muchas, ¿no? Donde hay un responsable de seguridad, claro, ahí los retos son otros. Una cosa es ejercer la función y otra cosa es impregnar la cultura en la organización. Bueno, yo creo que son caminos que todavía quedan por avanzar, pero que se ha avanzado mucho a la vez, ¿no? Es un poco lo que yo te diría como ideas principales, ¿no? Vale, muchas gracias. Y esto nos da pie a comenzar el siguiente bloque, que es concienciación y formación. Bueno, y aquí en estos entornos empresariales y gubernamentales que cada vez son más digitales, como decíamos al principio, la ciberseguridad desde luego es crucial y el entendimiento de los riesgos por parte de la alta dirección, pues para proteger las organizaciones, la confianza, reputación. Bueno, ya hemos hablado de todo eso. Confianza de los clientes, de los ciudadanos y por supuesto la formación es esencial. La formación es esencial para dar este enfoque proactivo, ¿no? Frente a amenazas de seguridad y a resiliencia digital, que resiliencia es una palabra que cada vez escuchamos más, no es nueva, ya llevamos años, pero cada vez, sobre todo ahora, con la entrada en vigor en enero del 2025 del reglamento DORA, de resiliencia digital, que aunque solo aplique a bancas y a otras empresas relacionadas, el sector financiero, seguros, etcétera, pero bueno, digamos que ahora cobra quizá más importancia y más fuerza. Bueno, hemos hablado del reglamento NIS 2, hemos dicho también que concretamente en el artículo 20.2, y lo leo tal cual, artículo 22 del reglamento NIS 2, gobernanza. Los Estados miembros garantizarán que los miembros de los órganos de dirección de las entidades esenciales e importantes deban asistir a formaciones y alentarán a estas entidades para que ofrezcan formaciones similares a sus empleados, periódicamente al objeto de adquirir conocimiento y destrezas suficientes que les permitan detectar riesgos y evaluar las prácticas de gestión de riesgo de ciberseguridad y su repercusión en los servicios proporcionados por la entidad. En este caso, como es una directiva que se transpone siempre al ordenamiento jurídico, ¿no?, de cada uno de los países, pero que bueno, pues, no es como los reglamentos de aplicación directa, sino que requiere esta transposición, pero es una normativa de obligado cumplimiento, ¿vale? O lo va a ser en octubre, ¿vale? Esto quiere decir que va a haber consecuencias si no se cumple para los directivos de las organizaciones, lo pone bien claro en la ley de estas organizaciones de las que hemos hablado. Es decir, que si ocurre un incidente y hay un daño grave, un perjuicio para un ciudadano, para un cliente, pues pueden tener hasta una cierta responsabilidad, no solo sanciones para la empresa, sino también incluso responsabilidad penal. Por lo cual esto pues es muy importante y se lo van a tomar, pues nos lo vamos a tomar todos todavía mucho más en serio. ¿Vale? Bueno, aquí la pregunta específica va para Marta, en este caso, de nuevo, y ¿son conscientes los C-Level bajo tu entendimiento, lo que tú conoces, de esta regulación técnica y de sus responsabilidades? Desde luego, y más, ¿no?, con lo que acabas de comentar, sin lugar a dudas debería ser un imperativo, ¿no?, para empresas esenciales y que operan en sectores críticos o empresas que operan con distintas leyes y normativas en distintos países, ¿no? Pero la verdad, a día de hoy, donde veo quizás que es una normativa o una directiva que sí que
tienen un poquito más interiorizada pueda ser en el sector financiero. El resto, a no ser que sean posiciones muy de CEO global, en las conversaciones que yo he podido tener con la alta dirección, con perfiles de C-Level, mm, no suelen todavía, o sea, puede que les suene la normativa y las directrices, pero no conocen el detalle, ¿no? Existe un conocimiento, pero no un detalle de lo que pueda implicar, ¿no? Llevado a la práctica, estas directrices. Bueno, hay tiempo, hay meses, pero realmente yo creo que esto es fruto un poco de la falta de formación continua que puede haber en este tema, ¿no? Esa es mi opinión, que aunque es verdad que Europa, ¿no? Pues está por el buen camino y se está yendo en la misma dirección, todavía hay bastante camino por recorrer en este sentido en cuanto a conocimiento llevado a la práctica de lo que implican las directivas y las normativas, ¿vale? Y la siguiente va para ti, Francisco. Bajo tu punto de vista, ¿cuál es la mejor manera de afrontar el reto que supone la capacitación, la formación de los usuarios, de los empleados y el desarrollo de esta cultura de seguridad? Bueno, yo creo que eso es algo que se ha trabajado desde hace ya tiempo y a medida que aumenta el número de amenazas, pues lo que requiere es que se cambien las fórmulas, ¿no? Las viejas fórmulas pues ya no funcionan. El tema de la formación de las personas históricamente pues se restringía pues a una charla anual, a algún curso, pues para recibir algunos conceptos básicos. Eso ha ido evolucionando. Eh, Hoy en día lo que le pedimos a los usuarios ya no es que estén al día en los conocimientos de seguridad, sino que sepan identificar posibles amenazas, que estén al día en las amenazas, porque hay muchos canales por los que llegar a los usuarios, que sepan identificarlas, que sepan reportarlas, que conozcan los procesos y las políticas establecidas en su compañía, eh, que las cumplan. Le estamos pidiendo realmente bastante y hace falta, porque las personas pues son sin duda el principal origen de los ataques hoy en día. Antes los ataques iban dirigidos a los sistemas, pero ahora mismo la mayor parte de los ataques pues van dirigidos a las personas. Entonces, realmente las organizaciones que se la toman en serio, y aquí hay un buen ejemplo que conozco de primera mano, que es la Universidad de Alcalá, donde de alguna manera lo que tratan es de que los usuarios eh, cubran todas esas etapas, ¿no? Puedan disponer de los conocimientos básicos de seguridad, sepan cuáles son los comportamientos que deben seguir, pongan a prueba esos conocimientos con simulaciones de ataque y de alguna manera insistir en aquellos que todavía pues, llevan una curva de aprendizaje pues, más lenta, ¿no? Esto, pues las buenas prácticas hoy en día nos animan a utilizar pues, plataformas tecnológicas, hay diferentes fabricantes. Nosotros estamos más próximos a uno de ellos, que es Proofpoint, pero hay muchos. eh, y de alguna manera lo que se busca con este tipo de plataformas es facilitar esa labor y hace pues, que para una organización de muchos usuarios sea gestionable. Si no, pues con formaciones de otro tipo no podrías llegar a todos los usuarios y no podrías llegar a la velocidad que requieres y tampoco el usuario admitiría tanto volumen de formación. Hoy en día, pues los programas están pensados para pequeñas actividades que integren fácilmente los usuarios en el día a día. Entonces, Ujú. el mensaje aquí es claro, es decir, hay muchas organizaciones que ya están trabajando en ello. Las que lo están haciendo, creo que se ven los resultados. No son resultados inmediatos porque hay mucho trabajo que hacer en los usuarios, pero creo sin duda que es un esfuerzo que merece la pena por la reducción del riesgo que conlleva. A veces nos complicamos en procesos más complejos
y es muy sencillo armar programas de concienciación sólidos y evolucionarlos en base a los datos que podemos obtener, ¿no? Bueno, muchas gracias, Francisco. Y Javier, de este bloque de formación, la última pregunta sería para ti. Lo importante, bajo mi punto de vista y en mi experiencia, es cambiar el comportamiento, ¿no?, de los usuarios, más que formación, concienciación, es el cambio de comportamiento, ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo lo habéis fomentado vosotros este cambio de comportamiento frente a los riesgos de la ciberseguridad en vuestra universidad, la Universidad de Alcalá de Henares? Sí, te contesto luego después. Y si no me acuerdo de la pregunta, me la vuelves a hacer. Pero quería hacer un comentario de las cosas que ha dicho Marta, que hablaba Marta del sector financiero. Pero claro, sector financiero es que tiene detrás al Banco España, que si no Mm, cumples con lo que dice, te da con el palo. Antes de exacto. Nora o antes de la NIS 2, la NIS 1, estaba la PSD 2. Y por su culpa, vamos a decirlo entre comillas, todos tenemos que usar el móvil con la app del banco que sea o el doble factor de autenticación. Quiero decir, ahí hay un regulador que, eh, digamos Infalible. así, que sí que tiene además régimen sancionador, no como el Esquema Ujú. Nacional de Seguridad. Y no estoy diciendo yo que tenga que tener régimen sancionador el Esquema Nacional de Seguridad, Has dado ¿no? la idea, tú ya has dado la idea, Javier. Ahí. No, a ver, escucha, si esto lo tengo yo hablado con el CSN y con el CNI un montón de veces, pero bueno, no, en cualquier caso, mira, contestando ya a tu pregunta, tú tienes que tener en cuenta, por ejemplo, que en la universidad lo que tenemos es un grupo muy, muy, muy grande de usuarios que son alumnos, alumni, exalumnos, que en Alcalá, que es una universidad media, pues tenemos, no sé, 20.000, 25.000, ¿no? Entonces, ellos siempre me dicen a mí que son nativos digitales y yo les digo que no, que lo que son usuarios compulsivos del móvil sin tener ni idea de lo que están haciendo. O sea, que es diferente de ser nativo digital, ¿no? Entonces, hay diferentes colectivos a los que tienes que acudir y tienen un comportamiento radicalmente diferente. En nuestro caso, por ejemplo, el personal de administración y servicios, eh, por los motivos que seas, siempre se han sumado al carro, se han subido al carro de una manera eh, ejemplar, digámoslo así. En cambio, el PDI, los profesores y el personal docente y de investigación, que yo soy profesor también, ahí hay como más reticencias, más, también depende de las diferentes facultades, ¿no? Entonces, es una cosa compleja. Tú sabes, las universidades, eh, por ejemplo, nadie nos quiere hacer un ciberseguro. ¿Por qué? Porque saben cómo somos, ¿no? Entonces, cuando salen pliegos para hacer ciberseguros, nadie aplica el pliego. O sea que es muy difícil que una universidad tenga un ciberseguro, ¿no? Entonces, el acudir a cada colectivo es, es, es difícil porque, y pongo un ejemplo, pongo un ejemplo. Hay en el caso del PDI, profesores que no tienen ni teléfonos móviles inteligentes, tienen todavía los chiquitillos como mi madre que tiene 90 años, que lo abre, es así, pero bueno, se puede poner el doble factor con SMS también, ¿no? Pero bueno, quiero decir que hay veces que los que nos dedicamos a esto tenemos una visión un poco sesgada y creemos que todo el mundo, ¿no? En el caso del sector financiero, los bancos, a la parte de la población mayor de 80 años, pues ha sido un verdadero drama, ¿eh? Porque en muchos casos, vamos a decir que los han dejado tirados, ¿no? Porque no se han comportado ahí bien. En cualquier caso, a la hora de la formación, pues pasa igual. En general, la gente responde muy bien. Incluso en muchos casos están como estresados, porque repito que estamos desde hace 2 años colaborando con SPAN y aparte de la formación, pues en lo que es el curso, pues ellos mandan correos que son fake, ¿no? Y la gente como que se estresa, ¿no? Que lo cual está muy bien.
que se sientan y lo comprenden la inmensa mayoría de los casos. Lo que ocurre es que yo repito, en colectivos a lo mejor no sé, en el caso de la empresa de Juan Carlos, que ha dado unas cifras que son muchísimos, o también las universidades teniendo alumnos, ¿no? Basta que el 1% o el 2% no se sienta, digamos, como parte de la organización para que todo sea más difícil. Cualquier caso, eh, son dos realidades diferentes. En el mundo, digamos, de la empresa privada, pues las organizaciones tienen como más capacidad para actuar con el empleado y eso. En el cambio, en la administración pública, pues cuesta mucho más, cuesta mucho más. Hay que ir con mucho tacto y eso. No sé la experiencia tuya con universidades privadas, si será muy diferente o tendréis lo malo del sector privado y lo malo del sector público. Algo así, algo así. Pero bueno, pues vamos a dar paso ya al siguiente bloque, que nos quedan menos de 20 minutos y queremos cerrarlo y también es muy, muy interesante, ¿no? Perdona, Juanjo, es que quería dar un pequeño matiz, ¿vale? Y estamos hablando de usuarios y creo que también es muy importante la comunicación de los administradores, porque tienen mucho más riesgo que los usuarios. Los dos ataques que os he mencionado nos atacaron al directorio activo, en ambos cogieron dominios de administrador y por lateralidad se fueron a otros sistemas. Yo ahora tengo 70 sistemas, un administrador nuestro puede tener ahora 130 passwords distintas. Algunos de los sistemas tienen triple factor, es decir, que solo se puede entrar desde su equipo con una password y porque he enviado al móvil a través de una app información. Es decir, y por ejemplo, borrar un backup nuestro, algunos backups hacen falta que entren dos administradores con dos passwords a la vez para poder borrar Entonces, a veces en casa de herrero, cuchillo de palo, entonces como aquí hay mucha gente escuchando, los administradores, si los usuarios tienen que estar concienciados, los administradores ya es otro nivel. Es otro nivel. No, esto puedo Tiene que decir. empezar por ahí. Ahora vamos a hablar, Javier, perdón. Escucha, Juanjo, ¿puedo decir algo? Vamos. Juanjo, ¿puedo decir algo de esto que ha dicho Juan Carlos? Por supuesto. Muy rápido, muy rápido. Quiero Muy decir rápido. que es fundamental y es que es justo lo que pasó en la Autónoma de Barcelona. Ahora Entraron hablamos, Javier, perdona, ahora hablamos de esta parte. ese caso, ¿no? Porque eso, llegar a los administradores fue crucial. Venga, pues luego lo hablamos. Venga. Ahora hablamos de los incidentes que empezamos este bloque. Sí, sí. Estamos hablando de formación y de concienciación y obviamente son los que tienen que estar. Pero por eso también hemos hablado con Marta, ¿no? Estos perfiles cuando se incorporan deben tener ya en el ADN, se da por hecho, ¿no? Como el valor, ¿no? En el ejército, creo que se dice así, o en la mili, no recuerdo muy bien, pero que decir, se da por hecho que si te dedicas a la informática tienes, pero es verdad, yo lo he visto y lo he sufrido en mis propias carnes, desarrolladores que no saben nada de desarrollo seguro. O sea, que no saben lo que es un SQL injection y no quiero meter términos técnicos aquí, pero dices, hombre, es que un desarrollador que no sepa es un riesgo. O sea, cada línea de código que haces, si no sabes hacerlo de forma segura, estás generando vulnerabilidades, riesgo para la empresa. Pero bueno, vamos a dejar esto y vamos a pasar al último, como decía, gestión de incidentes, crisis, ¿no? Bueno, desde luego no hay que esperar a que haya un incidente, ¿no? Esto lo damos ya por sabido, ¿no? Para que la organización sepa cómo debe comportarse cada uno de los miembros de la organización que debe responder a ese incidente, deba saber lo que tiene que hacer. O sea, la lástima o la pena es que muchas veces es así, hasta que no ocurre este incidente, pues no se ha entrenado previamente y no se sabe cómo. Entonces, en muchos casos, pues se improvisa. Obviamente hay que tener su plan de continuidad, hay que hacer pues los Disaster Recovery Plan, plan de resiliencia, todo esto que no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es de luego que hay que hacerlo antes, lo que hay que hacer antes de que esto ocurra. En el momento que ocurre, pues no es el momento, también creo que es un tema que me gustaría apuntar, de empezar a atender a los, pues a todos aquellos pues, clientes, proveedores, directivos que nos están preguntando cuando el CISO tiene que centrarse, el responsable de seguridad, en resolver el problema, ¿no?
y no en informar a todos, que no es desde luego la prioridad. La prioridad es resolverlo lo antes posible y alguien tiene que estar encargándose de poder informar. Bueno, por esto es importante que la dirección tenga esta paciencia, ¿no? Y confíen en la labor de sus responsables de seguridad. Esta mañana en un congreso he escuchado una frase muy buena que la quería aprovechar, y aunque no es mía, pero quería comentarla. Y que decía, no desperdicies, ¿no? Un responsable de seguridad de una empresa muy grande en España, no desperdicies un buen incidente para obtener lecciones aprendidas. Creo que era así, ¿no? Como lo ha dicho, para sacar lecciones. Es verdad, un buen incidente te ayuda, pero bueno, también esta frase también que podemos añadir es decir, no esperes al incidente para aprender lecciones, aprende de los demás. Y en este caso vamos a aprender de Juan Carlos, que ya ha dicho que ha sufrido en sus propias carnes, aunque él no tenía el rol de responsable de seguridad, pero ha estado en empresas donde ha habido incidentes serios. Hay empresas pues, que esto lo ocultan cuando pueden, porque si es un incidente que afecta a sus clientes, pues va a acabar saliendo en la prensa, mejor que lo digas tú, a que tus clientes se enteren por otros o accionistas o inversores, se enteren por otros medios, con lo cual la comunicación es importante también. Bueno, pero a lo que voy, la pregunta, Juan Carlos, ¿qué tenías bien hecho, ¿no? ¿Qué teníais bien hecho en vuestra empresa? ¿Qué habéis hecho bien? ¿Y cuáles fueron estas lecciones aprendidas del incidente? Y como nos queda muy poquito tiempo, aunque es un tema súper interesante, te diría que lo intentes explicar si es posible, que ya sé que es muy difícil, en 3 minutos, Vale. 4. Te han atacado y las pasas canutas, ¿vale? ¿Con eso vale o...? Bueno, a ver, Un poco más. intento ser rápido, ¿vale? Yo tuve un ataque en una empresa de 150.000 empleados y, como os digo, estaba en negocio en noviembre del 19, ¿vale? Y el ataque que tuvimos fue el que tuve ahora en DomusVi fue el 18 de noviembre del año 2022, un viernes, que es cuando más daño te hacen para hacerlo. Entonces, aquí varias cosas. Como yo venía de un ataque previo, ya estaba presionando o sea, a mí me reportaba el CIO, ¿no? Estaba presionando para hacer cambios en seguridad, pero evidentemente los presupuestos no los teníamos, que es una parte importante, y vamos a abrir partida presupuestaria para el 23 sobre varios aspectos de ciber. Por lo tanto, tenía propuestas ya de empresas más grandes, y esto me ayudó porque quien me salvó del incidente no eran las empresas que tenía, que no eran capaces, sino empresas con mayor entidad, ¿vale? En este caso, por dar nombres comerciales, pues Innotec fue el que, sin ser proveedor nuestro, se puso el viernes por la noche a trabajar para ayudarnos a levantar el incidente. En paralelo contratamos a Telefónica para todo lo que es el forense por la experiencia que tenía del ataque anterior, es decir, que estuvimos por un lado en recuperación a Innotec y por otro lado a Telefónica. Sin ninguna duda, este tipo de eventos, cuando te pasas, necesitas muchos recursos y necesitas empresas que tengan capacidad para atenderte en un fin de semana. Es decir, que no puede ser alguien muy pequeño, tiene que ser alguien grande que tiene recursos disponibles. Ese es un punto fundamental. Otro punto, como ya había sufrido, pues con la directora de excelencia habíamos creado el plan de continuidad de negocio. Es decir, todas nuestras residencias, o sea, que nos digamos a los mayores, todas nuestras residencias tenían un plan para trabajar sin ordenadores porque habían pedido que lo tuvieran. Es decir, que sabían qué hacer desde el primer momento si no tenían ordenadores. También es cierto que estamos hablando de perfiles que son bastante más resilientes que los que seguramente del resto de las empresas, porque han pasado el COVID en una residencia y os puedo asegurar que son héroes, ¿vale? Por mucho que salga en televisión, alguien que estaba en una residencia trabajando en el COVID es un héroe, ¿vale? Olvidaros de todo lo que dicen por ahí, porque es así. Por lo tanto, si ya les habíamos dicho y tenían procedimientos escritos que tenían que hacer, ayuda. Otro punto importante es cómo vas a proteger al CIO. El CIO está súper enfrascado en lo que hay, entonces nosotros, y es otro buen aprendizaje, el comité de dirección se reunía todos los días 1 hora. Era la única hora que el CIO salía de su trabajo, venía y nos contaba qué es lo que había, o sea, cuál era la situación, estado de backups, estado de sistemas, lo que iba a tardar, y era el comité el que decidía y el que le decía a este primero, ahora haz esto, haz lo otro, porque no puedes dejarle que él decida, ¿vale? El suficiente tiene en levantar las cosas. Y hay que ponerle dos protecciones. Por un lado,
En el caso, esto ya lo habíamos hecho en la empresa anterior, pero en esta, el departamento, al director de soluciones I+D, que es tecnológico, le saqué evidentemente de sus funciones y se quedó para canalizar y montar todos los procedimientos de atención al usuario. Es decir, monté una estructura paralela de atención al usuario para no molestar a sistemas, porque hay que hacer parches, hay que hacer un montón de cosas. Entonces es otro punto importante, tener alguien que no es los que están levantando el sistema porque están con lo que hay y tienes a un montón de usuarios haciendo peticiones, llamadas. Evidentemente el call center de clientes también lo migré a que atendiera las llamadas para canalizar todo el punto. Y por otro lado, la otra protección que le hicimos es nosotros que trabajamos con todas las comunidades autónomas, pues al final todos los CISOs, todos los CIOs de las comunidades nos llamaban para ver cómo estaba el ataque y entonces ahí el que hacía de filtro era yo, es decir, que el CIO no hablaba con ninguno de los interlocutores porque no tenía tiempo y yo que tenía cierto conocimiento para ver cómo estaba el ataque y todo, era el que comunicaba. Y otra cosa que te conté, Juanjo, que teníamos montada, como el departamento de comunicación externa, yo le había pedido que tuviera preparado una comunicación por si nos atacaban. Y me decían, ¿estás loco? Si esto no está. O sea, teníamos escrita ya la comunicación por si nos atacaban. Y a quién la íbamos a enviar, qué íbamos a hacer. Evidentemente, luego la tocamos con la realidad. En la comunicación pusimos el tipo de virus que no estaba, evidentemente, que no sabíamos que estaba, pero sí que teníamos todos los procedimientos también ya escritos de qué íbamos a comunicar y cómo íbamos a comunicar si nos atacaban. Entonces, como veis, cuando has sufrido un ataque y tienes experiencia, pues no sé si lo he hecho en 3 minutos o en 4, Sí, pero he dado así una pincelada de un montón de cosas muy que... interesante, porque además esto si no ha habido un incidente en tus propias carnes, pues no, por mucho que hayas entrenado, nunca es evidente, ¿no? Que nunca va a ser igual. Entonces esta experiencia, que es la que intentamos trasladar en el curso de AESIC, en el curso superior de seguridad digital y gestión de crisis, pues precisamente de lo que queremos es esto, ¿no? Es hablar con los principales responsables de seguridad. Todos han sufrido, es imposible, ¿no? Por mucho que inviertas en seguridad, es imposible estar exento de un incidente más o menos grave, pero es inevitable, el incidente va a llegar, ¿no? Recientemente aquí lo hemos visto en Orange, donde bueno, pues, gran parte de los clientes hemos sufrido, ¿no? Cortes de internet o incluso de telefonía. Carrefour, está hablando solo de los recientes, hospitales, ayuntamientos. Bueno, y si nos vamos un poco más atrás, pues aquí nadie está libre, ¿no? de haber sufrido algún incidente, ¿no? Juanjo, una cosa para que nos ayude a todos a recordar. Casi todas las empresas tienen un plan de evacuación de incendios, gente que tiene chaleco amarillo y que le tienes que seguir, por lo tanto todos lo tenemos visualizado cuando nos hacen. ¿Quién va a ser tu chaleco amarillo si tienes un ataque informático? ¿Vale? ¿Quién es el que tiene el chaleco amarillo si tienes un ataque informático? Y no es sistemas, porque está haciendo otra cosa. Claro. Esta organización, todo esto es formación, entrenamiento y formación. Primero formación interna, externa, y después entrenarlo, ¿no? Probarlo, simulacros, etcétera, ¿no? Igual que se prueba con simulacros de física, que lo contaba Javier, que los usuarios pues, han cambiado su comportamiento con respecto a cómo actúan frente a una potencial amenaza, pues también hay que probar esto con simulacros. Bueno, entonces volvemos otra vez, Marta, hablando de estos incidentes, y es un poco abundar en lo mismo de lo anterior, pero creo que es un punto muy, muy interesante y a buen seguro también de todos los que están asistiendo hoy a la sesión. Hay una diferencia importante entre haber sufrido un incidente o no, ¿no? Aquí también como la diferencia entre un militar, si ha ido a la guerra o no ha ido a la guerra, pues a una batalla, pues obviamente te has curtido o no, si lo has estudiado, lo has entrenado, pero no lo has vivido, pues yo creo que el estrés, ¿no? que te genera esa situación te ayuda también o sea, tienes que superar el estrés, tiene que ser gente que lógicamente esté preparada para estas situaciones, pero también te genera quizá esa improvisación que a veces es necesaria, ¿no? Es decir, esto no lo tenía planteado porque es que no puedo plantear de antemano qué es lo que me puede ocurrir. Entonces, a veces hay que improvisar. Y el sufrir un incidente, desde luego, que te ayuda, ¿no? a estar preparado. Cuando se contratan estos perfiles que vosotros ayudáis a las organizaciones, ¿tienen en cuenta esta preparación de los candidatos para afrontar estas crisis? No digo ya que les pregunten, ¿tú has tenido incidentes? Sí, ¿no? Pero has tenido esta preparación y hombre, yo, bajo mi punto de vista, es un plus el que tú hayas
vivido en esta situación. Es el alma de doble filo. Dice, pues si la has vivido, a lo mejor es que hay algo que no has hecho bien, ¿no? Pero es que ya hemos dicho que por muchas inversiones que hagas y tal, nadie está exento. Entonces, es decir, bueno, oye, pero mira, Mm. lo he vivido, o sea, tengo esta experiencia y seguro que esta experiencia aporta cuando tenga que volver a afrontar este incidente. ¿Veis que las empresas os piden esto también o crees que es importante que se pida? Aquí hablamos de dos tipos, ¿no? De conocimientos o de competencias, ¿no? Si bien es cierto que a nivel técnico, de momento está bastante enfocado a perfiles pues, que recaen de la mano del CISO, ¿no? A áreas de sistemas, de infraestructuras, no tanto no es algo general en todos los perfiles, ¿vale? Los perfiles quizás más de desarrollo, como tú decías antes, deberían incorporar más conocimientos en seguridad en su stack, ¿vale? Y aquí las empresas también deberían dotar de herramientas y recursos para que puedan tener una formación continua. Tiene que haber un compromiso de las organizaciones, ¿no? Bien sea apoyándose o no de empresas externas expertas, pero sí que tiene que haber un compromiso y una necesidad de actualización, ¿no? También, además de estos conocimientos técnicos, porque si bien es cierto que yo creo que es un poco pronto para que también negocio esté formada técnicamente en estas cuestiones, hay una parte de soft skills muy importante, ¿no? Que desde luego alguien que ya ha vivido una situación así lo ha desarrollado y lo ha puesto en práctica, ¿no? Y son competencias que deberían ser solicitadas en cualquier proceso, sobre todo en perfiles C-level. Habilidades como pensamiento crítico, capacidad de resolver problemas complejos, comunicación efectiva, liderazgo y capacidad de influencia, resiliencia, ¿no? Que habláis mucho antes, ¿no? De resiliencia y gestión de crisis. Yo creo que son competencias que si ya de por sí tienes un nivel alto y las entrenas y también te ayudas de empresas externas que puedan ayudar a entrenar estas competencias, ¿no? Haces el pack completo, ¿no? De perfil de conocimientos técnicos con un compromiso de formación en la compañía, con habilidades entrenables de gestión de crisis de estas circunstancias para poder resolver en un corto periodo, o sea, en segundos, ¿no? Ante situaciones muy críticas. Muchas gracias, Marta. Paco, ¿cómo puedes, o bajo vuestro conocimiento, expertise, cómo se pueden entrenar a los equipos que deben intervenir, ¿no? en un incidente? Bueno, la verdad es que muy interesante este punto, ¿no? de la gestión de incidentes. A ver, yo creo que ahí hay como dos planos. El plano más técnico, que seguramente es el que más se trabaja y donde hay más preparación. Y yo creo que donde hay mucho recorrido de trabajo es en esos simulacros que se hacen para entrenar el qué hacemos si pasa esto, ¿no? Mi experiencia en ese tipo de entornos es que incluso en entornos de muy baja presión, cuando alguien plantea ante esta situación qué haríamos, pues mucha gente no sabría qué hacer, ¿no? Entonces realmente todas esas prácticas pues, que ha comentado Juan Carlos, de su experiencia vital, creo que es fundamental que las empresas empiecen a entrenarlas y a plantearse qué haríamos si pues, sufrimos un ataque de ransomware. Evidentemente, si además eres una empresa que tienes visibilidad en el mercado y eso afecta a tus clientes, puede afectar a tu reputación, pues eso va a ser un entorno de presión muy alto y la realidad va a superar a cualquier simulacro. O sea, yo a nivel empresa, nosotros hemos vivido un ataque mm, que no tuvo visibilidad externa y tuvimos una semana con unas enormes dificultades que no tienen nada que ver con, digamos, vivirlo, que te cuenten lo que crees que puede pasar. Entonces, sí que es verdad que creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. Creo que son pasos que se van a ir dando. Aquellos que ya lo hayan vivido el incidente, pues ya integrarán de manera natural esos planes. Y aquellos que no lo hayan vivido, pues fíjate, si hablamos de que todavía hay empresas que están empezando a dar el paso de formar a los usuarios, eh, pues aquí estamos hablando de algo que todavía es más crítico, ¿no? Y quiero subrayar lo que comentabais antes de los administradores.
porque hay como dos grandes mitos, ¿no? Que el problema es el usuario. Muchas veces los administradores grandes incidentes han venido por ahí, es un punto crítico. Y el otro mantra que también del nativo digital, que lo mencionaba antes Javier, la experiencia en las simulaciones de phishing, por ejemplo, diría que son mucho más sensibles a caer en los ataques los perfiles de menores edades, curiosamente. Los datos dicen que digamos que la edad te da un plus de prudencia que a lo mejor compensa ese menor déficit digital, ¿no? Como todo, pues esto también se puede trabajar y las empresas pues ya lo están haciendo y lo tienen que seguir haciendo. Si a eso le sumas el marco normativo que nos contabas antes, pues creo que ahí hay un factor de motivación que ya es determinante. Entonces creo que se caminará mucho en los próximos años y de ahí vendrá de la mano pues la parte de talento, ¿no? Al final, si la parte normativa te obliga a que eso funcione así, pues acabará llegando a que aunque seas un director comercial, pues tengas que tener en el radar que ciertas cosas pues tienes que tenerlas presentes, ¿no? Seguramente no es el momento ahora de ese punto, pero evidentemente acabará llegando. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Nos hemos quedado sin tiempo, pero había una última pregunta aquí para Javier. Si puede ser breve, conciso en la respuesta. Hemos hablado de ataques, ciberataques, ¿no? Algunas empresas recientes, conocidos por todos. La educación ha sufrido mucho en los últimos tiempos, ¿no? Tú lo has dicho que las aseguradoras no quieren hacer ciberseguros, ¿no? No se presenta ninguna, ¿no? Cuando hay un pliego de ciberseguros en universidades públicas y privadas, porque la educación ha sufrido mucho. Hay grupos de ransomware específicos, PISA, Ryuk, que se orientaron mucho pues, a educación, a sanidad, etcétera. Actores maliciosos, ¿no? Que se han especializado en instituciones educativas. Y hemos oído hablar, y tú has mencionado también, incidentes de la Autónoma de Barcelona, de la de Castilla-La Mancha, Pompeu Fabra, UOC, la Universidad de Extremadura, hace ya más tiempo, bueno, y algunas más. Entonces, ¿cómo colaboráis entre las universidades para compartir información útil, para prevenir y para responder en caso de incidente, ¿no? ¿Y qué organismos os ayudan? Como ya no tenemos tiempo... Rápido, rápido. Venga, que sí, Muy que lo rápido. hago rápido. Pero quería insistir en lo que dijo Juan Carlos de la gente de sistemas. En estos ataques, y ya te contesto a la pregunta que yo conozco de primera mano, porque a través de la CRUE, la Conferencia de Rectores de Universidad de España, del grupo CRUE TIC de seguridad, pues después de que ya se han logrado recuperar estas universidades que han citado, que han sufrido ataques, pues nos han contado a los demás las lecciones aprendidas, que ha estado muy bien la intervención de Juan Carlos, aunque se haya comido más de los 2 minutos. Se podía haber comido todo el tiempo, porque ha sido utilísimo. Pero lo que quería decir, en muchos casos entran por usuarios con privilegios mínimos. El caso en las universidades, alumnos, pero luego hacen movimientos laterales y escalada de privilegios. En el caso de la autónoma llegaron a toda la gente de sistemas, todas las passwords y todo de la gente de sistemas, que eso motivó que haya estado la autónoma 2 o 3 meses en la Edad Media, con el papel y eso. Nosotros, con la ayuda del Centro Criptológico Nacional o de la CRUE TIC de seguridad, pues ponemos en común sobre todo las lecciones aprendidas. Quiero decir, nos cuentan en un foro más privado con más detalles lo que ha pasado, creen que ha pasado, porque suele ser bastante rápido. No, quiero decir que ya logran superar el primer golpe y luego cuando ha pasado un poco el tiempo y se han podido serenar, entonces nos cuentan a los demás, ¿no? Pero eso es algo importantísimo. Esto que acaba de hacer Juan Carlos diciendo, explicando que incluso ya tenían un comunicado o cómo él hizo actuaciones paralelas para dejar a la gente de sistemas y de redes que trabajara con
con mayor, iba a decir, tranquilidad dentro de lo que pueda ser tranquilidad en un ataque, ¿no? Es importantísimo, importantísimo. Y ya está, no digo más. Muy bien. Para llegar. Muchas gracias. Nos hemos pasado unos minutillos del tiempo que habíamos dicho, 1 hora y cuarto, llevamos pues un poco más, 1 hora y 20, pero yo creo que ha quedado todo muy, muy claro. Muchas gracias a todos. Yo creo que hemos cubierto los objetivos que teníamos desde el principio. La verdad es que ha sido un webinar en el que hemos tocado muchos temas, formación, concienciación, primero analizando, ¿no?, desde dónde partimos. Hemos pasado formación, concienciación, gestión de crisis. Bueno, son temas todos ellos que se abordan en la formación, en el curso de AESIC, de la Alianza Española de Seguridad y Crisis, en el que bueno, intentamos y trabajamos para formar a alta dirección y a todos los niveles en todos estos temas. Recordar que AESIC es una alianza sin ánimo de lucro, ¿no?, que trabajamos, como digo, un equipo de bueno, pues Javier, Pablo Blanco, Juan Miguel, Joaquín, etcétera, pues para ayudar, ¿no?, a las organizaciones a afrontar, primero a prevenir, bueno, una visión 360 grados, ¿no?, de la prevención, protección, etcétera, hasta la recuperación, planes de comunicación en caso de incidente, bueno, todo lo que hay que hacer, todo lo que debemos saber cada uno de los miembros de la organización que vamos a intervenir en la seguridad, que prácticamente diría que todos, del primero al último, algo suma, ¿no? Todos, la seguridad somos todos, como Hacienda, ¿no? Bueno. Juanjo, hay levantada la mano Gloria Sí. Marzo porque había hecho preguntas en el chat, pero yo creo que como nos hemos pasado de tiempo, Sí, no luego nos da se las contestas a Gloria, Gloria, que lo tiene levantada la mano también. Había he hecho visto 3 preguntas en el sobre chat. reputación online. Gloria, lo comentaremos y tal. Son temas en la parte de ciberinteligencia que se tocan, pero bueno, lo comentaremos también, que sí que es un tema. Claro, por eso digo que contéstaselo a ella, porque ya nos hemos Sí, pasado de nos hemos tiempo. pasado y ya no queríamos extendernos más, ¿no? Bueno. Laura también tiene levantada la mano. Nada, No pues sé. lo dejamos para... Laura, si haces el favor, nos canalizas a través de AESIC las cuestiones, por no extendernos más, que si no, pues va a quedar un tanto larga la sesión. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo por vuestra asistencia, a los ponentes especialmente. Ha sido muy interesante, nos han contado casos reales, ¿no?, que han sufrido, su experiencia propia, cómo lo han vivido en propias carnes, cómo han actuado. Yo creo que hemos tocado, como decía antes, muchos palos, muchos temas, todos muy interesantes. Y nada más, de nuevo, gracias a todos y esperamos veros en el siguiente webinar. Organizamos un webinar cada 2 semanas de temas, normalmente los martes por la tarde hasta ahora, de temas de la máxima actualidad y del máximo interés. Sin más, pues me despido aquí y nos vemos en el próximo webinar. Venga. Adiós a Gracias. todos. Hasta luego, gracias. Adiós. Adiós.